armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la historia, hoy en este directo voy a intentar hablar un poco sobre el combate urbano en la actualidad. Es decir, el escenario para mí desde el punto de vista militar e histórico, uno de los más complejos es el combate urbano. Sabemos, por desgracia, estamos asistiendo a día de hoy a la guerra de Ucrania, a la invasión rusa de Ucrania, que al principio, como habíamos comentado en Bellum Artis Historia Militar, podía ser unos combates rápidos que buscasen la rendición del gobierno ucraniano o por lo menos un desencabezamiento rápido de la moral combativa ucraniana. Como esto no se ha logrado, por desgracia, nos vamos a enfrentar al peor escenario para los civiles y soldados ucranianos y también para los soldados rusos, que es el combate en grandes ciudades. A día de hoy sabemos que hay combates en Kherson, que supuestamente, según los medios de comunicación rusos, hoy por la tarde ha sido tomado completamente por los rusos. También tenemos en Kharkov los combates, ya un asedio de la ciudad, y en Kiev las columnas rusas avanzan desde el norte por el flanco occidental y oriental del río Dnieper hacia la ciudad. No sabemos si con el objetivo de envolverla o de entrar dentro. La idea es explicar un poco la dificultad que tiene este escenario bélico, este escenario de los combates urbanos en la actualidad, y basándonos un poco en el manual de combate del ejército de Israel, uno de los más experimentados en combates urbanos, intentar ver cómo se puede combatir en este escenario. Es decir, un escenario muy complejo porque, al igual que la selva o los bosques, es muy fácil esconderse, pero además se añade elementos como la horizontalidad y verticalidad de los edificios, el subsuelo, todo un conjunto de elementos que hacen de este escenario el más complejo. Añadiendo esto, la existencia de civiles en el campo de batalla que se convierten en víctimas de estos combates. Vamos a intentar evolucionar basándonos en un artículo de hace ya unos años de Luicar Abello, que había escrito para Bellum Artis. Voy a hacer una lectura de este artículo sobre las tácticas de combate urbano y vamos a ir viendo un poco cómo podría ser, primero, la visión soviética del combate, soviética y rusa, mejor dicho, rusa, del combate urbano, que ya lo vimos en un programa, la táctica soviética, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado, ¿no?, que se convirtió la ciudad casi en un fortín, ¿no?, en un fortín en el que la población civil quedó aislada como parte de la política de defensa rusa o soviética en aquel momento. Y también vimos cómo era la dificultad, ¿no?, del combate en las calles ya en la Segunda Guerra Mundial, que para mí es la gran guerra en la que la ciudad se convierte en un objetivo militar. Es decir, a lo largo de la historia, los ejércitos buscaban la batalla decisiva, la aniquilación del ejército enemigo en el campo de batalla, y sería en la Segunda Guerra Mundial en la que la ciudad comienza a ser el objetivo de una operación militar. No la destrucción de las fábricas, sino la toma de puntos clave del país enemigo. Es decir, eso ya se vio un poco, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, los combates urbanos en Teruel, en las afueras de Madrid, siempre hubo luchas urbanas. Es decir, no estoy diciendo que no hubiese habido luchas urbanas antiguamente, pero es cierto que en la Segunda Guerra Mundial los combates urbanos forman parte, digamos, del escenario normal de batalla, mientras que en otras guerras no era lo habitual. Lo habitual es buscar una batalla campal, un asedio de una posición fortificada o de una ciudad, pero no convertir la ciudad en el campo de batalla. Eso es algo muy propio de la Segunda Guerra Mundial y también de la
evolución que estamos viendo en el siglo XX al finales y en el comienzo del XXI, con las guerras asimétricas, esas guerras, por ejemplo, contra el yihadismo, las guerras contra grupos terroristas, la guerra civil en Siria, en la que el combate urbano se forma o se convierte en la forma más habitual de combate, sobre todo para ejércitos inferiores en número o inferiores en calidad. Vamos a intentar ir analizando. Yo voy a ir viendo un poco el programa, ese artículo que tenemos de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, y si alguien tiene dudas en el directo, pues puede ir preguntando, comentando, dando su punto de vista, o incluso criticando lo que vamos diciendo, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro, ¿no?, es que este análisis que vamos a hacer, que está basado en los manuales de combate de las fuerzas de defensa israelíes, no es un libro rígido. Es decir, no se puede entender el combate urbano como un combate estático. Es decir, yo tengo este manual, tengo estas tácticas de combate y las voy a seguir siempre. No se puede hacer así por una sencilla razón. El combate urbano o la ciudad es como, muy bien dice Luícar, un medio líquido. Es como un agua que nos envuelve, estamos sumergidos en ese agua, y el enemigo, el peligro, nos puede venir de cualquier posición del plano XY. Es decir, nos puede venir por arriba a la derecha, por arriba a la izquierda, por debajo del nivel cero, que sería el nivel de tierra. Nos puede venir de cualquier lado. Por lo tanto, si el peligro, ¿no?, el enemigo, es líquido, se mueve, nos rodea como el agua en una piscina, nuestra doctrina de combate ha de ser líquida. ¿Qué sucede? Que tenemos un referente cercano a una batalla urbana que nos lleva a la actualidad. Es decir, ahora mismo en Ucrania tenemos una posibilidad de combates urbanos en la ciudad de Kiev, una población de 3 millones de habitantes. En Kharkov están también combatiendo, y el concepto que vamos a ver ahora es un poco qué experiencia tiene Rusia, ¿no?, qué experiencia tiene el atacante de Ucrania en ese combate urbano. Y ahí nos vamos a viajar a un escenario que es la guerra de Chechenia. En la primera batalla de Grozny, estamos hablando del 31 de diciembre de 1994 al 8 de febrero de 1995, cuando, digamos, bueno, los rebeldes chechenos, sabemos que los chechenos no todos eran rebeldes, había una parte de la población que era prorrusa, pero los chechenos rebeldes se apoderan de la capital y los rusos mandan, basándose en los manuales tradicionales o conservadores de lucha urbana, envían sus tropas con poca flexibilidad y basándose en manuales rígidos de militares, ¿no? Básicamente, los soldados rusos se internan en la ciudad sin una buena inteligencia previa, es decir, no tenían situados a los enemigos guerrilleros chechenos en los edificios, no sabían en qué edificios estaban, y lo que creen es que hay 3 anillos defensivos concéntricos alrededor del palacio presidencial. La realidad es que los chechenos, inteligentemente, dejaron a las columnas de carros y blindados rusos entrar libremente en la ciudad, adentrarse, pasar las zonas en las que tenían sus posiciones de cohetes, RPGs, sistemas antitanques, dejarles pasar, y una vez que se adentran en la ciudad, comienza el ataque. Comienza el ataque con armas cortas, armas portátiles y sobre todo el mayor peligro de estas columnas blindadas rusas, que son las armas antitanques, que a día de hoy estamos viendo el papel y sobre todo la confianza que tiene los estados amigos de Ucrania en el papel de estas armas, ¿no? Los AT, los TOW, los Javelin, incluso las armas RPG 22 y 26 de fabricación soviética, en el destruir las columnas blindadas rusas en el avance urbano, ¿no? ¿Qué pasó en esta primera batalla de Grozny?
Pues que la infantería rusa no limpió eficientemente los edificios. Es decir, en las vías de avance de las fuerzas blindadas no iban acompañados de la infantería. ¿Por qué? En primer lugar, por comandantes inexpertos. Hay que tener en cuenta que el ejército ruso, la mayor parte es no profesional, son de reemplazo, y los mandos intermedios tampoco tienen una gran permanencia. Es decir, es algo que le pasó también al ejército soviético. Por lo tanto, los mandos son inexpertos. Tenían equipos de radio incompatibles, es decir, no se comunicaban fácilmente la infantería con las columnas blindadas. Y todo esto también se añadió un elemento en la batalla primera de Grozny, era la falta de suministros o la dificultad de rescatar heridos que se tuvieron en el combate. En el combate urbano era muy difícil para los rusos rescatar a los heridos y sobre todo suministrar comida, armas y fuel a los vehículos en el centro de la ciudad. Es algo que parece que estamos viendo a día de hoy en los vídeos que estamos viendo por internet de columnas con falta de gasoil y, por ejemplo, con comida caducada. Es decir, yo esto lo digo porque aparecen vídeos por ahí, aunque yo creo que la comida no es caducada, sino consumir preferentemente, ¿vale? Por lo tanto, sí que serían válidos, pero es un problema que en Grozny, en la primera batalla, ya pasó. Tenemos la segunda lección que los rusos tuvieron sobre una batalla urbana, que es la segunda batalla de Grozny. Aquí nos vamos ya a el 25 de diciembre de 1999 hasta el 6 de febrero del 2000. Si os dais cuenta, estamos hablando fechas también del invierno, ¿no? Es decir, porque se entiende que en estos lugares el invierno dificulta la llegada de columnas blindadas, dificulta la logística y por lo tanto los rebeldes es más fácil, tomar una posición fuerte en estas épocas. La segunda batalla de Grozny, los rusos variaron su doctrina, crearon una doctrina nueva, que es la que puede que utilicen en los combates urbanos de la actual guerra de Ucrania. Y eso no es una buena noticia para la población ucraniana civil. Se basa en la doctrina de uso de equipos combinados de armas. Implica una mayor coordinación que antes no había entre la aviación y los helicópteros de ataque a tierra. Uso de artillería de forma masiva, con los famosos sistemas, por ejemplo, de cohetes masivos como los antiguos Katyuskas, la artillería de campaña, en la que Rusia es uno de los mayor potencial que tienes en artillería de campaña, pero sobre todo se usó mucho en este combate urbano para eliminar la resistencia en grandes edificios, las bombas termobáricas que ya estamos viendo que se usan en Ucrania, con el famoso sistema multitubo TOS-1M, que lanza unos 30 cohetes explosivos de una tanda. Lograron, eso es cierto, una batalla muy exitosa, pero a un precio en vidas civiles catastrófico. Y eso es algo que la Rusia en aquel momento y la Rusia de Putin puede que se puedan, echar las espaldas y soportarlo, pero los ejércitos occidentales, por ejemplo, no pueden asumir ese tipo de daño en la población civil, ¿no? Y eso llevó a la creación de un sistema de combate urbano que es el que nosotros vamos a intentar mostrar en este programa. Es el combate urbano según el sistema del FDI, es decir, según el sistema del ejército israelí. Voy a ir mostrando imágenes. Si alguien tiene alguna pregunta puede preguntar, comentar o hacer el comentario que desee. Nosotros cuando nos recorremos cualquier ciudad, ¿no? No sé, a día de hoy me pongo a andar por mi ciudad o me pongo a pasear, ¿no? por París, ¿no? Cuando viajo, pues me gustan los edificios, me fijo en la anchura que tienen las calles, ¿no? Todo eso es nuestra interpretación de los elementos que conforman la ciudad. Es decir, nosotros vemos las calles, vemos los balcones, qué bonita esa casa con tantas ventanas. Todo eso nos lleva a una interpretación como civiles, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de
entrenamiento de soldados o que un soldado comprenda cómo es una ciudad desde el punto de vista del combate urbano, es lo que se llama en el ejército israelí la geometría urbana. De hecho, esta geometría urbana, el ejército de Israel creó 15 centros de entrenamiento de combate urbano que son réplicas de ciudades del Medio Oriente. Voy a poner alguna foto para que veáis alguna de ellas con edificios de techumbre plana, de una o dos plantas, lo habitual a lo mejor en una aldea palestina, porque entendamos que es un lugar de combate, ¿no? Aquí esta es uno de los centros, el centro urbano de Teislin, en Israel, para que veamos un poco cómo sería esa configuración de un lugar de entrenamiento para combate urbano. Lo que primero que tiene que conocer un soldado, ¿no?, es lo que llama el concepto de geometría urbana inversa. Es decir, no ver la ciudad como la interpreta un civil, sino verla con los ojos de un militar. Pero claro, lo primero que tenemos que ver cuando vemos una ciudad o vemos este programa, ¿qué es el combate urbano? Pues la respuesta del manual de enfrentamiento entre dos o más adversarios en terreno urbano se puede decir que es terreno urbano, cualquier pueblo, barrio, ciudad, área industrial, cualquier superficie edificada con un mínimo de extensión. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de combate urbano nos viene a la cabeza, ¿no? Nos viene a la mente una gran ciudad, pero realmente las características del combate urbano se da también en un pequeño pueblo. En un pequeño pueblo con 50 casas nos encontramos con la misma problemática de edificios con ventanas, edificios con varias puertas, con techumbre, que pueden haber ataques desde arriba, es decir, todo complejo o elemento geográfico con edificaciones se entiende como combate urbano. Después ya hay que ir a la extensión de ese combate urbano. De hecho, según muchos expertos y autores, solo la selva y la jungla se pueden equiparar al escenario urbano en cuanto a la capacidad de ocultamiento del enemigo. Lo digo para que esto es muy importante. Otra pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos una ciudad es qué estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, calles, callejones, edificios de distintas alturas, puertas, ventanas, azoteas, balcones, algún polígono industrial. Hay elementos también que no estamos viendo. Por ejemplo, el subsuelo, ¿no? Las alcantarillas, sistema de metro. Todo eso tenemos que analizarlo, conocerlo cuando se asalta una ciudad. Por lo tanto, no se puede improvisar un ataque a una ciudad. Hay que tener un conocimiento básico, primero, de la geografía urbana del objetivo y segundo, una captación de inteligencia militar de la capacidad defensiva del enemigo. Por ejemplo, un callejón, cuando nosotros vemos un callejón, puede parecer que es un lugar que lo tienes más o menos controlado porque solo tiene un acceso, ¿no? Pero realmente también es una trampa, porque solo tienes una salida. O, por ejemplo, pasear por un parque, ¿no? Es decir, cuando unas tropas avanzan por una gran avenida, por ejemplo, estas avenidas de acceso a Kiev, con a lo mejor 10 carriles, no digo de carretera, sino de anchura, parece que es un lugar, pues, bastante seguro, ¿no? Porque, bueno, tienes distancia para ver al enemigo, pero realmente eres fruto del fuego cruzado de varias edificaciones, seguro que muy altas, al encontrarnos en una gran avenida. Vamos a ver un poco algunas tácticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos desplazamos dentro de la ciudad, ¿no? El objetivo es llegar hasta el enemigo, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero tenemos que evitar que él nos vea. Y unas formas de conseguirlo, según el ejército israelí, es caminar atravesando paredes. Es una táctica que usaron los guerrilleros chechenos, que es derrumbar paredes
y hacer que los edificios se conviertan en el medio de comunicación. Es decir, una manzana puede tener 10 portales, ¿no? 10 edificios vecinales. Si yo camino atravesando las paredes, no tengo que salir al exterior. Toda esa calle, toda esa manzana, para mí es solo una unidad, porque tiro las paredes internas del edificio. También podemos subir y bajar plantas, atravesando el suelo o el techo de un edificio. Así evitamos las escaleras, que sería el lugar en el que el enemigo nos estaría esperando. También podemos alisar el espacio, lo que significa que se concibe el área urbana al que nos enfrentamos como una superficie lisa, sin barrera. Las paredes, cercas, vallas y muros que encontramos no son impedimento, porque partimos del punto A al B, atravesando todos los elementos arquitectónicos. Por eso es importante el hecho de que, por ejemplo, Israel confía para su ejército en combate urbano de, aparte de los explosivos para volar las paredes, de grandes bulldozers que permiten el allanamiento del terreno. Los rusos, en su capacidad de aplanar el terreno, por desgracia, confían en las bombas termobáricas, esas bombas que estuvimos hablando, que les sirven para allanar el terreno. Es decir, es algo que se llama desurbanizar. Es decir, si la urbanización es el problema que me encuentro en una ciudad, si el bosque, los árboles no me dejan ver el bosque, talo los árboles, ¿no? Eso es el concepto ruso de destruir los edificios. El ejército de Israel optó por la opción de atravesar paredes, es decir, eliminar las paredes y atravesar las paredes en vez de eliminar el edificio. También hay que reconocer que el escenario es un poco distinto, ¿no? Cuando hablamos de Israel, hablamos de ciudades palestinas de como máximo 5 plantas o 4 plantas, lo normal serían 2 plantas, mientras que si hablamos de escenarios bélicos de ciudades occidentales europeas, podemos estar hablando de edificios como, por ejemplo, en la zona de Ucrania de más de 10 plantas. Es muy difícil allanar ese terreno. Bueno. Voy a ver ahora si hay alguna pregunta. ¿Por qué no hacer un asedio en vez de combate urbano? Mira, justo Anthony Montero, es justo lo que en el programa especial que hicimos sobre la batalla de Ucrania, defendíamos esa opción. Es decir, lo que Putin haría o tiene que hacer desde el punto de vista inteligente, ¿no? Inteligente partiendo de que no es inteligente atacar un país, ¿no? Pero bueno, desde ese punto sería el asedio. De hecho, el avance que están haciendo hacia Kiev, si os fijáis en los últimos mapas, voy a ver si encuentro uno que descargué hoy. Un segundo, lo voy a mandar por voy a mandar por YouTube. Un segundo, os voy a mostrar la imagen. Si alguien tiene preguntas, que aproveche ahora que estoy descansando un poco. Mira, os voy a poner una imagen de la Strategy of War, una academia de estudios estratégicos estadounidense, que es muy interesante porque si os fijáis en el detalle, esto es el mapa de evolución del avance ruso, hoy, día 22 del 3, en Ucrania. Si os fijáis justo en la ampliación que hay del mapa en la zona de Kiev, la mancha de la expansión rusa llega a Obolón, que es como el barrio norte de Kiev, y se desliza hacia el occidente, no penetra en la ciudad. Si os fijáis, eso puede indicar lo que estamos hablando, un intento de rodear la ciudad y envolverla, porque en el otro lado, en la orilla oriental del Dnieper, también hay un avance a lo largo justo del ancho del río. Es decir, si voy a poneros la imagen más grande. Si os fijáis, aquí justo hay una fina rayita roja al este de Kiev, que es justo una columna que diríamos que va al lado del río, para rodear Kiev por el sur.
podría ser lo que estáis comentando los oyentes, de hacer un asedio, ¿vale? Sería, desde el punto de vista de evitar bajas propias, la opción más normal que Putin tendría que realizar. No entrar en una ciudad de 3 millones de habitantes en la que la población está profusamente armada, aparte de cócteles Molotov, que parece que es un arma un poco así arcaica, tiene todavía valor a día de hoy, y sobre todo si la población está desesperada y la usa de forma masiva. También, sin olvidar la cantidad de sistemas antitanque que están distribuidos y que seguro que están muchos de ellos todavía en el centro de la ciudad esperando ese ataque o ese avance ruso hacia el interior de la ciudad. En cuanto al... la táctica... A ver, aquí con Lucas, que hicimos un programa muy interesante sobre el tema, él y yo en ese momento defendíamos que lo que quería hacer, lo que quería hacer Rusia o Putin era evitar entrar en la ciudad, destruir, digamos, la resistencia ucraniana para que se rindiesen sin llegar a invadir o entrar en la ciudad. ¿Qué pasa? Que eso no sucedió. Ahora se abre un proceso, parece, de negociaciones, pero nos encontramos, por ejemplo, en Kharkov, batallas en el centro de la ciudad. Por lo tanto, puede pasar eso también en Kiev, sí. Al principio se pensaba que iban a ser tropas de comandos tipo Spetsnaz los que entrarían para, por ejemplo, destruir puntos de comunicación, crear miedo entre la población, incluso asesinar al propio presidente. Se habla de que hay 400 mercenarios por ahí, hoy se salió una noticia con esa misión. Y de hecho hay una noticia que estoy buscando la foto, pero bueno, el líder checheno criticó a Putin en un Twitter. Todavía si encuentro la foto porque había hecho yo una captura. Un segundo si lo encuentro. Bueno, resumo un poco lo que pasó. El líder checheno criticó a Putin por Twitter, diciendo que la idea de Putin de no entrar en la ciudad, que era un error que llevaría a que se retrasase la guerra, y que él ponía a sus chechenos a disposición de Putin para entrar en la ciudad, porque tenían gran experiencia en combate urbano contraterrorista y por lo tanto creían que eran los mejores para entrar. ¿Qué pasa si estamos en ese momento? El sufrimiento de la población civil va a ser muy grande. Yo no sé si va a ser más grande si entran los chechenos o si nos encontramos ante el modo ruso de acabar con una ciudad, como vimos en la segunda batalla de Grozny. Es decir, meter unidades blindadas, pero antes limpiar los edificios con fuego artillero y termobárico. Es decir, el planteamiento que nos encontramos, esperemos que no suceda. Es decir, que no entren en Kiev y lo que vayamos es a lo que preguntasteis de un asedio. Sería lo que, desde el punto de vista de la población civil, sería el menor sufrimiento. ¿Piensas que se les está atragantando a los rusos el asalto a Kiev? Bueno, les va más lento de lo que pensaban. Yo, viendo lo que estoy leyendo de analistas profesionales, sí, yo creo que les va más lento de lo que pensaban. No sé si es atragantamiento, pero sí que van más despacio de lo que pensaban. Seguimos un poco con la idea, ¿no?, de cómo es la guerra urbana. Nos vamos al manual de combate de Israel, y viene a decir, claro, que cuando estamos ante un combate urbano, las amenazas que nos encontramos en esas construcciones de cemento son, básicamente, francotiradores, granadas antropropulsadas tipo RPG, 7, 29, misiles filodirigidos, misiles guiados por calor. En este caso, por ejemplo, los rusos se encuentran con los Javelin, con los AT de fabricación sueca, se encuentran con todo lo que le está mandando Europa de alta tecnología, comparado con a lo mejor lo que están acostumbrados las tropas rusas de encontrarse en escenarios como en Siria, ¿no?
Después tenemos los famosos IED, los artefactos explosivos improvisados, que en ciudad hacen mucho daño y son muy fáciles de ocultar. Trampas explosivas. En este caso tenemos, por ejemplo, ataques con cócteles Molotov desde los edificios. Retiradas de la población, de los atacantes civiles, ¿no?, por las vías de metro. Es decir, todo ese escenario, barricadas, ¿no? También podemos, que ya se están viendo a día de hoy, barricadas en Kiev, para, en parte, parar el ataque, pero también para dirigir el avance hacia una posición en la que le pueden estar esperando con fuego cruzado antitanque. Todo esto lo tiene pensado el sistema de combate urbano de Israel, ¿vale? Y es lo que yo voy a intentar un poco ir mostrando. Israel tuvo su escuela. Por un lado tuvo Grozny, que aprendió de los rusos, y después Israel, en el 2006, en la guerra del Líbano, también aprendió una serie de errores, tuvo una serie de errores y mejoró sus tácticas de combate, ¿no? Aquí, el rol de los carros de combate está claro que va bajando de importancia. Es decir, a día de hoy hubo un debate en muchos países de eliminar el carro de combate, porque en la guerra asimétrica parece que pierde valor. Y también por algo que estamos viendo en esta guerra: la gran cantidad de armamento antitanque, manejado por infantería, que tampoco hace falta una gran formación. Parecido a lo que pasó, yo me viene siempre la analogía, ¿no? Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra, con los Panzerfaust, los Panzerweger alemanes, que hicieron que la población de los soldados, por ejemplo, o la población la población de milicianos, con un Panzerfaust, fuesen capaz de hacer frente a una columna blindada. Es decir, esto está pasando a día de hoy en la guerra de Ucrania, con la gran proliferación de armas antitanque, de fácilmente uso y guiado. Mira, pues eso lo hablamos después. Todo esto nos lleva a también, por ejemplo, usar en este tipo de combate urbano. Israel empezó a utilizar avances, por ejemplo, de unidades de infantería adiestradas. Esto es muy importante. Es lo que el papel de esta infantería adiestrada en Rusia lo dan los chechenos. Es decir, no vale cualquier infantería para entrar en una ciudad. Tiene que ser infantería muy bien entrenada en combate urbano. Y Rusia cree que los chechenos serían su infantería para este escenario. También la importancia, por ejemplo, de los drones. Drones, por un lado, de inteligencia para captación de movimientos de enemigos con cámaras térmicas y cámaras de visión nocturna. Y también los drones, digamos, no digo suicidas en este caso, sino drones lanzamisiles que en el arsenal ruso existe. Tenemos, por ejemplo, en esta batalla de Israel contra los rebeldes los grupos de Hezbollah y Hamas en el Líbano, que las brigadas acorazadas sufrieron un gran número de bajas, y casi todas ellas por los armamento tipo RPG-29, Vampir, Kornet, Metis, que son la versión iraní, ¿no?, del TOW y el Dragon. Os voy a dar unos datos para que veamos un poco de los bajas israelíes en este combate urbano del Líbano. De 52 carros de combate afectados, tuvieron 23 bajas, que se analizan de la siguiente manera. 5 tripulantes murieron en 2 tanques, es decir, destruidos por un IED. Los explosivos que vimos en Israel, en Irak también se utilizaron mucho, que no se habla de aquí, pero seguro que en Ucrania el ejército ucraniano va a hacer IEDs, va a poner en calles de Kiev, o lo estarán haciendo si son precavidos, bombas de artillería en mitad de una avenida para hacer un IED. También otros murieron, 5 de los 23 soldados israelíes muertos murieron alejados de su tanque. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una baja de un carro de combate. Y 13 fueron muertos por misiles ATGM, es decir, antitanque dirigidos, ¿vale? Es decir, los que ahora estamos hablando aquí de los Javelin o de los ATM. Todo esto, voy a avanzar un poquitín para que leáis el artículo completo en Bellum Artis, ¿vale? Aquí una lección que aprendió Israel
fue que los Merkava, ¿vale? Por un lado, tienen una ventaja que no tienen el resto de carros de combate del mundo, es que el Merkava permite meter infantería dentro. Es un carro de combate, pero también transporta soldados. Y ellos se dieron cuenta que en el combate urbano, estos Merkava, estos carros de combate con capacidad de transporte, les servían para sacar los heridos de línea de combate, que es algo que comenté yo anteriormente, que en la batalla de Grozny un problema que tuvieron fue la evacuación médica de urgencia de los soldados rusos. Los israelíes se dieron cuenta de este papel del Merkava y también crearon unos APCs, unos transportes acorazados de personal, el Namer y el Namera, que se especializan en este tipo de combate. ¿Cómo enfrenta Israel el combate urbano? Y podría hacerlo cualquier otra nación, ¿no? Pues lo hace con equipos de armas combinadas, es decir, unidades formadas por infantería, carros de combate, transportes pesados, artillería de campaña y los dubis. Los dubis, os voy a poner una imagen para que lo veáis. El dubi es un bulldozer Si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya sacando ahora y vamos a ir viendo más o menos. Es un bulldozer blindado y que se le añadieron incluso barras para los famosos RPG de hit, de punta de carga hueca. O sea, esos famosos colchones le hicieron una versión a este transporte. Es un Caterpillar D9, para que nos hagamos cuenta, es un Caterpillar de uso civil al que se le añade un sistema de blindajes. También tienen apoyos aéreos en la ciudad, helicópteros, ataque, cazabombarderos y drones. Todo esto, estas unidades de combate de arma combinada, se adaptan primero a las necesidades de cada combate y a la realidad del campo de batalla. Lo primero que hay que hacer, según el sistema, es preparativo de búsqueda de información, inteligencia. Saber dónde están los enemigos, qué capacidad tienen, por dónde se mueven, si usan, por ejemplo, si usan para sus desplazamientos la línea de metro, las alcantarillas o usan las calles exteriores. Su armamento, defensas preparadas, en dónde está sus comandantes, es decir, el búnker, por ejemplo, de defensa de un barrio, ¿no? Dónde está el Estado Mayor. Si hay población civil o no. Por ejemplo, aquí acaban de comentar aquí que hay vídeos por ahí por internet de un comandante ruso dando una carta al alcalde de un pueblo para que se retiren la población civil o si no que entrarán. Es decir, lo típico que por desgracia pasó a lo largo de la historia en todas las guerras, se le da a los asediados una opción, ¿no? Una vez que tenemos completados los preparativos de inteligencia militar, se definen las zonas a limpiar, es decir, se establece, por ejemplo, una forma sencilla. Se coge un mapa de una ciudad, se establece una cuadrícula en un plano, que para mí no me parece muy acertado porque a veces un plano divide una manzana, ¿no? Y no vas a limpiar solo una manzana, ¿no? Otras veces se elige un barrio o parte de un barrio. Todo esto vinculado a lo que sería la morfología urbana. Es decir, a veces puedo elegir un barrio, pero ese barrio se entrecruza con otro y me interesa capturar toda el área porque es más fácilmente defendible. Es decir, todo esto estamos hablando que siempre hay que delimitarlo o concretarlo con las circunstancias concretas de cada espacio urbano. La composición y los fuerzos de equipos de armas, aquí va desde el fuego de apoyo pesado, la infantería que limpia los edificios, los APC que transportan las tropas y evacúan heridos, la artillería con bombardeos de precisión para evitar daños colaterales, y aquí es lo que quiero, por ejemplo, diferenciar, ¿no? A día de hoy, cuando estamos viendo ya imágenes de bombas termobáricas, bombas de racimo, ¿no? Por ejemplo, ayer en Kharkov, eso tiene que ver primero con la concepción táctica que hablamos antes, del combate urbano en Grozny, en la segunda batalla de Grozny, en la que se usó todo este arsenal para desurbanizar la ciudad, pero también tiene que ver con algo que comentamos en el programa de
la guerra de Putin, es que el arsenal de armas inteligentes rusa es muy pequeño, no es tan potente como Estados Unidos, que os aconsejo ver un programa que tengo, que es Shock y Pavor, que es las primeras 48 horas del sistema americano de guerra en el siglo XXI, de la táctica, que consiste en eliminar la capacidad de resistencia y la moral enemiga en menos de 48 horas con gran número de armas inteligentes. Por ejemplo, en Irak se hicieron inteligentes más de 1500 bombas tontas, es decir, hay un kit que convierte una bomba tonta en una bomba inteligente, y se usaron más de 1500 en el primer día de combate en Irak, más todo el arsenal de armas inteligentes americanas. Rusia no tiene tanto arsenal, por eso, por desgracia, vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando a armas cada vez más destructivas con la población civil. Por eso aquí intento explicar que en el manual israelí, aunque para muchos Israel sea parecido a lo mejor que Rusia, sí que tienen el uso de armas inteligentes, ¿vale? Después, importante, estas armas inteligentes no solo evitan daños colaterales, sino también bajas propias de tus propios soldados, que es muy importante. Los DUBIs, estas excavadoras, abren rutas seguras, rompen barricadas, asaltan edificios precarios. Incluso algunos DUBIs pueden destruir casas de 2 plantas perfectamente, o incluso hay una táctica que se llama, le voy a decir el nombre, se llama la táctica de olla a presión, en la que se mandan 3 o 4 DUBIs juntos y destruyen grandes edificios. Es decir, edificios grandes, me estoy hablando de esos 2 plantas, 3 plantas, para alisar el terreno, ¿vale? Los carros de combate apoyan al avance de infantería y no al contrario. Es decir, el error que yo estoy viendo en muchos vídeos es que los carros de combate y las columnas blindadas rusas avanzan en solitario. Y aquí en el combate urbano es al revés. La infantería es la que avanza y los carros de combate apoyan a la infantería, no al revés. Y solo avanza por las vías donde la infantería ha limpiado los enemigos. Es decir, el carro de combate va detrás. La infantería limpia un edificio y da paso al carro de combate, que desde una distancia segura le puede hacer apoyo artillero directo. Pero esa sería su función, de apoyo artillero, no una función de combate con la infantería enemiga. La táctica principal es lo que se llama enjambrar. Se refiere a una acción conjunta, coordinada, emprendida por una forma reticular de organización, cuyas unidades operan por separado, de forma semiautónoma, pero en sinergia las unas con las otras. ¿Qué significa esto? Que básicamente se va limpiando la zona por cuadrículas. Se establece una zona, se limpia, se asegura y se avanza. No se puede avanzar sin haber asegurado la retaguardia, que es el error que sufrieron los rusos en la primera batalla de Grozny, como os dije anteriormente. El enemigo, que está desplegado con una red de grupos vagamente organizados, obliga al ejército a liberarse del viejo concepto de líneas estrictas. Es decir, esto es muy importante. No es un avance en línea, sino un avance en retícula. Yo avanzo, aseguro y me avanzo a la siguiente casilla. No hago una línea y avanzo toda la línea. Yo voy asegurando, como podemos decir así de una manera, manzanas, ¿vale? Desmurar los muros es algo que ya os comenté antes, ¿no? Es decir, todo el sistema que me sirva para tirar paredes, pero también en lo de desmurar muros me sirven sistemas de comunicación, de escucha, por ejemplo, para saber qué oye, qué habla, si hay un enemigo detrás de una pared, sistemas de radar de banda ultra ancha, visión infrarroja, visión térmica, todo lo que me sirva para conocer qué hay detrás del muro al que yo voy a avanzar. En la batalla de Stalingrado, si os acordáis, vimos, por ejemplo, escenas, o lo comentamos en el programa que tenemos de Stalingrado, ¿no? Que se ponían los típicos los médicos de escuchar en las paredes para ver si había enemigos en la otra pared, ¿no? Pues en el combate urbano actual eso se hace con una tecnología superior, ¿vale? Pero al final sigue siendo la misma idea. Y aquí, más o menos, lo que podemos tener como lección, ¿no? Es que todo esto, lo que hay que destacar, ¿no? Y lo que hay que resaltar es el binomio infantería-cuerpo acorazado.
La infantería protege en corto a los blindados de las amenazas que no pueden detectar, y los blindados apoyan en largo con su potencia de fuego a la infantería para avanzar por las calles. Es decir, la infantería avanza. Los carros blindados, desde lejos, a lo mejor 200, 300 metros del avance, protegen a la infantería. Pero siempre con ellos, con esos carros blindados, tiene que existir unas unidades de infantería que protejan de un ataque de la infantería enemiga que pueda hacer una envolvente. Eso es algo que, viendo imágenes de Rusia, no lo veo. Yo vi columnas rusas avanzando sin ningún infante. Puede ser que la velocidad de la marcha lleve a eso, o estén ante un error táctico, no lo sé muy bien. Espero que veamos más imágenes, digamos, no más imágenes de combate, sino las imágenes que hay actualmente se analicen. A ver, un poco vamos a ir viendo, pero yo creo que el programa está más o menos explicado. Tenéis que recordar eso, que el juego que tenemos que estar hablando aquí es que el combate urbano es el peor escenario, pero existen formas, ¿no?, de reducir el daño. También hay que recordar que existen formas de convertir el combate urbano en la peor pesadilla de un enemigo, que básicamente es hacer todo lo que hicieron, por ejemplo, los chechenos en Grozny, o los sirios en la guerra civil siria. Cualquiera de los dos bandos hizo tácticas que ralentizan el avance del enemigo, o por ejemplo la insurgencia iraquí en la guerra de Irak contra los estadounidenses. Es decir, el combate urbano es complejo, sobre todo si tenemos una población altamente armada, es decir, como puede ser a día de hoy Ucrania. Es decir, la población está armada, la diferencia entre civil armado y civil no armado es inexistente, y eso lleva a una escalada aún mayor del combate urbano. Por desgracia, nos podemos encontrar ante una de las batallas urbanas más crueles de la historia, por el hecho de que Rusia va a alegar que no existe población civil, porque todos están armados. Espero que eso no suceda, pero cuando hay gente que opina que está bien armar o no está bien armar, hay que medir las consecuencias de todo, ¿no? Es decir, esto es una consecuencia posible de armar al pueblo. Yo estoy, por historia, a favor de la resistencia de un pueblo. España es un pueblo que resistió ataques. Por ejemplo, tenemos los dos asedios de Zaragoza, el de Gerona, en el que la población civil se armó, se unió a los militares en la defensa de la ciudad, pero también tenemos que recordar el sufrimiento que llevó y la muerte. Es decir, bueno, no todo es de película, no todo es bonito, y cuando tú armas a una población tienes esa consecuencia. El enemigo rompe los límites entre población civil y población militar, como pasó en el asedio de Zaragoza, o pasó en el asedio, por ejemplo, de Gerona. Yo digo asedios españoles para que entendamos un poquitín este concepto. Ahora os voy a dejar un poco el hilo abierto para si alguien quiere preguntar, opinar o lo que sea, y espero que os haya gustado este pequeño programa para hablar un poco del combate urbano en la actualidad y cómo es el escenario militar que nos encontramos, por desgracia, en esta guerra, si entran en Kiev, como están entrando en Gerson o en a ver. Bueno, sí, que la gente dé likes, no solamente para lo del Calabacín y Putin, sino para que la gente conozca a Bellum Artist. Espero que cada vez más gente escuche nuestras historias, porque por desgracia los medios, bueno, la comunicación en general se basa en principios muy sencillos. Yo intento explicar un poco más allá la realidad, un poco más allá de lo que estamos viendo, y espero que cada vez más gente nos descubra. Nada más que para que conozcan, no hay una intención de calabacines para Putin. A ver si hay alguna pregunta. Todo el día de podcast, no. Por desgracia, me estoy haciendo más podcast de lo que me tocaba, pero creo que es un momento histórico que también tenemos que intentar darle luz, ¿no? Si Bellum Artist Historia Militar da luz al pasado, explicando las guerras del pasado, creo que es una obligación mía, no digo moral, ¿no? Pero es una obligación como divulgador de la historia, ¿no? Y en el fondo como profesor que soy también, de intentar explicar las cosas, intentar explicar qué hay detrás de la realidad. Es decir, en este caso, cuando hablamos de combate urbano, es lo que puede pasar. Es decir, creo que este programa aquí lo improvisé, cogí un artículo de Bellum Artist Historia Militar
hecho por por un amigo, Luis Carabelló. Ya creo que voy a buscar en qué año es porque esto fue hace muchos años. En el 2017, el artículo es del 2017, para que veáis que Bellum Artis ya tiene pedigrí. Es un programa muy interesante que hicimos en un artículo, y dije yo, pues voy a aprovechar este artículo, contárselo a la gente y hacer la analogía con lo que está sucediendo a día de hoy en las ciudades de Ucrania, por desgracia, para la población civil. ¿Crees que Bielorrusia va a sufrir las mismas sanciones económicas, y ya está pasando, que Rusia, las mismas sanciones que Rusia? Es lógico, está formando parte, con tropas incluso en alguna zona, pero sobre todo dejando pasar, ¿no? Si no recuerdo mal, si alguien lo está viendo y me lo puede confirmar, hace unos días hubo un referéndum en Bielorrusia para autorizar poner bombas nucleares rusas en territorio bielorruso. Era un referéndum que se iba a hacer, creo que ayer, me parece ayer o antes de ayer. Si alguien lo sabe, que me lo diga, pero ya llevaba un tiempo ese referéndum, y si es cierto esto, pues Bielorrusia va a perdurar, porque va a tener la capacidad de meter miedo. Es decir, espero que no estén en manos del presidente. ¿Qué función están cumpliendo los spetsnaz de ambos bandos? En el caso de los spetsnaz rusos, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una cosa que hicieron ellos. En el segundo día de batalla, ¿os acordáis que hubo como unas noticias de que había tropas rusas en Kiev, en Obralón, ese barrio del norte, y se ven imágenes de unos vehículos a toda velocidad, uno que atropella un coche, que pasa por encima? Esos vehículos estaban conducidos por spetsnaz rusos vestidos de militares ucranianos, con una misión de sabotaje. Básicamente los spetsnaz están haciendo misiones de sabotaje, o por ejemplo desencabezar a lo mejor a algún político, incluso al presidente, o una torre de comunicación, bajar la moral de las tropas enemigas. Si saben que hay soldados digamos enemigos vestidos de tu bando, desconfías de todos los compañeros que tengas y no conozcas, ¿no? Es decir, esas misiones de spetsnaz las están realizando. Yo vi imágenes, por ejemplo, en Bielorrusia, de soldados spetsnaz quitándose la ropa de militar y vistiéndose de civiles. Digo que eso pasa. ¿Qué función está cumpliendo? Eso está. ¿Es viable extrapolar las doctrinas israelíes al conflicto Rusia-Ucrania, en tanto estamos hablando de ejércitos formales en pugna con distancia muchas más significativas? A ver, sí, yo quise explicar cómo es el combate urbano. Usé las tácticas de Israel porque, en el fondo, es el que más acostumbrado está a combatir en ciudad. Es decir, él lleva combatiendo en entornos urbanos superpoblados. Las franjas de Gaza y Cisjordania tienen una superpoblación muy grande y tienen un contexto urbano bastante amplio. Es decir, el porcentaje de urbanización es muy alto por el tema de que tienen poco territorio y una gran natalidad. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando aquí de guerras simétricas, es cierto, pero Ucrania, si por algo le destruyen la aviación, le destruyen las columnas blindadas, lo que le va a quedar en las ciudades es infantería militar, infantería de milicias como la Guardia Nacional, y también los civiles armados. Al final nos podemos encontrar más bien con un conflicto de características asimétricas. La simetría no significa que uno sea un ejército profesional y otro no, sino los medios que tienen esos ejércitos también. Es decir, si un ejército carece ya de unidades blindadas, carece de aviación, realmente estamos ante un nivel táctico, desde mi punto de vista, similar a un grupo de insurgentes. O sea, y de hecho, si os fijáis, el ejército, el gobierno de Ucrania recomienda fabricación de cócteles Molotov, y está fabricando cócteles Molotov en antiguas cervecerías, en antiguas destilerías de bebidas alcohólicas. Están haciendo cócteles Molotov. Por lo tanto, si eso lo veis que no es una simetría, pues yo creo que sí que es una simetría. Si tú vas a usar cócteles Molotov en una guerra del siglo XXI. Y ya hay imágenes de civiles atacando blindados con cócteles Molotov. Bueno, exactamente un blindado que iba en un camión de transporte.
¿Crees que pase como en Berlín o es diferente? Yo espero que no pase como Berlín por la población civil, pero si entran, podría ser parecido el combate urbano, sí, sí. Debemos tener en cuenta la extensión que tiene Kiev, el sistema de calles. No hay un casco urbano antiguo, como puede ser en España, un casco urbano con calles muy pequeñas. Estamos hablando de grandes avenidas. Eso facilita también el avance de unidades acorazadas, pero también facilita el disparo a larga distancia, o sea que con sistemas de antitanque. No sé, yo la verdad espero que no lo haya ese combate. Mi idea era dar un poco de explicación del combate urbano. Es decir, ya sé que estamos hablando de tácticas distintas, formas distintas de enfrentarse, pero al final quise explicar un poco cómo son las características de esa forma de luchar en la ciudad. Y os expliqué el sistema ruso, que es el de la segunda batalla de Grozny. Espero que no lo apliquen, porque si lo aplican es usar arsenal de artillería de campaña en destrucción de ciudades. Y eso nos llevaría a una visión, por ejemplo, lo que Berlín en 1945. Pues sí. Uy, me acabas de pillar, espera, a ver. ¿Quién es Steiner? Que me acabas de pillar ahora mismo. Se me fue la pinza. ¿Habrá algún Steiner? Me acabas de pillar ahora mismo. Voy a ver alguna pregunta más. Pues muchas, no sé, si no hay más preguntas, lo de Steiner lo miraré después. No caigo ahora mismo quién es. Mi objetivo era un programa de 1 hora, ya creo que está cumplido. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo haga así rápidamente o que lo deje en comentarios e intentaré explicarlo. Mi intención era solo dar un viso un poco de lo que sería el combate urbano, que tanto se habla y que por desgracia es el peor escenario para el atacante, el que está en medio, que es la población civil, y uno de los mejores para el defensor. Por eso, en parte, el gobierno ucraniano tiende a esa defensa desesperada de la capital, porque sabe que es el escenario que más va a debilitar la moral combativa rusa. Eso se une a lo que hoy dijo Willy Pulido, el A4, que va a venir el próximo miércoles aquí a Bellum Artis. Habló de que esto puede llevar a la amenaza nuclear, es decir, si Rusia ve que esto le va a llevar a gran pérdida de bajas humanas y sobre todo de prestigio internacional, puede implicar la escalada nuclear que la amenaza tanto. Es decir, en el manual estratégico ruso, el empleo de armas tácticas nucleares es parte de su forma de guerra. Es decir, para él está normal usar en su mentalidad militar está normal usar un arma nuclear como un misil inteligente. Eso es algo que tenemos que intentar pensarlo y darnos cuenta a qué escenario nos podemos enfrentar si esto se dilata mucho en el tiempo. Sí, cierto, sí. Ahora caigo yo, sí. No, pero que yo sepa, Ucrania, no encontré ninguna unidad que esté por ahí escondida para acudir con una columna de auxilio. Todas sus tropas, las normales, las que eran su ejército profesional, estaban en la zona del Donbass protegiendo la frontera de las repúblicas separatistas y no, que yo sepa, no existe una unidad de reserva que acuda en rescate, que yo sepa. La única que puede haber es en Odessa, que es la única ciudad que no ha sido atacada todavía a gran escala, pero al caer hoy ¿cómo es? Kherson, al caer Kherson, que es justo el puente que sale de Crimea hacia Odessa por la costa, al caer Kherson hoy, si Odessa la abandonan para rescatar esas tropas Kiev, Odessa caería, que es Odessa uno de los objetivos que creemos que Putin persigue, afianzar toda la costa del Mar Negro y del Mar Azov. Por lo tanto no creo que vacíen esa zona. Por lo tanto yo no creo que Ucrania tenga un ejército de rescate. Pues ¿podrá un asalto urbano a la vista de su pueblo, el cual considera hermano al ucraniano? A ver, Kharkov es una ciudad que en las protestas del 2014 votó al candidato prorruso y la bombardeó. Pero espero, claro, que sea a poca escala, porque si no el apoyo que tendría después sería escaso. Es decir, la población no la apoyaría después de haberlos bombardeado. Putin tiene ese peligro, es decir, si va en rescate de la minoría rusa y bombardea ciudades como Kharkov, pierde su casus belli, es decir, él pierde su operación especial humanitaria, que es como lo llamó él.
de protección de la minoría rusa. Él está atacando ciudades con minoría rusa muy grande, por lo tanto tiene que reducir mucho el daño colateral. Si no lo hace, va a perder el apoyo de la población, tanto de los ucranianos que no le apoyan, como de los ucranianos prorrusos que podrían haberle apoyado y le van a dejar de apoyar. Eso es algo que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, espero que os haya gustado este programa e intentaré hacer algún así programa especial de vez en cuando en horario más como este, para que podáis disfrutar de las historias habladas de una forma rápida y con feedback con vuestras preguntas y vuestras opiniones. Muchas gracias. Espera, ¿se sabe algo cuándo va a estar completamente sitiada Kiev, sin víveres y municiones? No, eso no se sabe nada porque todavía no está sitiada. Está solo una tercera parte del norte, el resto está abierta completamente. Todo dependerá de las reservas que haya hecho el gobierno. Si el gobierno hasta ahora no había creído en la guerra, no había hecho caso a los servicios de inteligencia europeos, americanos, que le habían dicho que la guerra iba a empezar antes de acabado este mes, y no hizo una gran reserva estratégica, pues puede que no tengan capacidad para resistir mucho tiempo. La población civil, de hecho, no compró comida porque pensaban que no les iban a atacar, lo dice la gente. Yo hice caso a mi presidente que dijo que no iban a atacar y no tienen comida en las casas, por lo tanto no creo que tengan gran capacidad de resistencia. Digo de este tipo de resistencia, es decir, resistencia logística. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado este programa y hasta la próxima historia hablada, que haré alguna de vez en cuando así sorpresa. Muchas gracias a todos y si os ha gustado esta historia hablada, haced lo que os pido siempre, darle like, compartirlo y hablar a vuestros amigos de que existe Bellum Artis Historia Militar. Como dice José LH, vamos a llegar a los 5.000. Sí, tenemos que llegar a los 5.000 y más porque hay que intentar que la gente descubra la historia militar y sobre todo las implicaciones de la historia en los conflictos, para que la gente comprenda la dinámica de estas guerras y entender por qué, por desgracia, se pueden predecir, como predijimos en parte, el día concreto de la fecha del ataque. Y no solo nos confundimos en una cosa, que fue el 23, no, la noche del 23 del 22 al 23, sino del 23 al 24. Y muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Espero que... Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.